Los rumores son ciertos. La alianza del Cártel Jalisco Nueva Generación y la Chapiza está confirmada. Duro golpe contra el brazo de seguridad de los Chapitos. Todo parece indicar que este año marca el inicio del declive o una caída en falso para Iván Archibaldo, pues tanto las autoridades como las fuerzas rivales han golpeado con fuerza la estructura de los Guzmán. No bastó con la muerte del Pano en la Ciudad de México, seguida de la captura del suegro y el cuñado del Chapito. A esto se sumó el grave atentado que sufrió Griselda López, madre de Ovidio el Ratón. Al parecer, a esta secuencia de golpes contra el grupo armado se añade el homicidio de alias Rubel, quien fue abatido por sicarios de la Malliza en Culiacán. Todo apunta a que el nuevo líder del cártel de Sinaloa podría ser Ismael Zambada Siqueiros, alias El Maldito Flaco. Y hoy, en esta entrega, te contaremos los detalles de esta guerra. Quédate hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video. Si te entretiene este tipo de contenido, no olvides suscribirte, no tiene ningún costo. El crimen organizado en México atraviesa una de las etapas más complejas y volátiles de su historia reciente. Las estructuras que durante años se sostuvieron gracias a la violencia, el control territorial y la lealtad interna, hoy muestran señales evidentes de desgaste. En este escenario de reconfiguración constante, el golpe contra el brazo de seguridad de los Chapitos marca un punto de inflexión que podría redefinir el equilibrio de poder dentro del cártel de Sinaloa y por extensión del mapa criminal nacional. Durante mucho tiempo, la facción encabezada por Iván Archibaldo Guzmán fue considerada una de las más sólidas y mejor organizadas. Su aparato de seguridad, conformado por operadores de alto nivel, rutas bien establecidas y una red de protección familiar y territorial, funcionó como un escudo frente a amenazas externas. Sin embargo, los acontecimientos recientes sugieren que ese blindaje ha comenzado a fracturarse de manera acelerada. Todo parece indicar que el presente año podría marcar el inicio del declive de Iván Archibaldo, o al menos una caída en falso que lo deja expuesto ante enemigos internos y externos. Las autoridades han intensificado sus acciones, mientras que fuerzas rivales han aprovechado cada oportunidad para golpear puntos clave de su estructura. Esta combinación de presión institucional y confrontación criminal ha generado un escenario en el que sostener el liderazgo resulta cada vez más complicado. El golpe al brazo de seguridad no debe entenderse como un hecho aislado. En las organizaciones criminales, la seguridad no solo protege al líder, sino que garantiza la operatividad diaria, el control del territorio y la disciplina interna. Cuando este componente se debilita, toda la estructura comienza a resentirlo. La pérdida de operadores estratégicos, la filtración de información y la desconfianza interna se convierten en factores que aceleran el deterioro. Uno de los primeros eventos que evidenció esta vulnerabilidad fue la muerte de El Pano en la Ciudad de México. Más allá de una figura individual, este hecho representó un mensaje contundente. La capacidad de los Chapitos para operar con impunidad fuera de su bastión histórico ya no era la misma. La capital del país, con su complejidad política y mediática, se convirtió en un escenario donde la estructura mostró fisuras. A este golpe le siguió la captura del suegro y el cuñado de Iván Archibaldo, un acontecimiento que tuvo un impacto profundo, tanto en lo operativo como en lo simbólico. En el mundo del narcotráfico, la familia ocupa un lugar central. No solo se trata de vínculos afectivos, sino de nodos de confianza que administran recursos, facilitan contactos y mantienen la cohesión del grupo. Cuando estos eslabones caen, el daño va más allá de lo personal. La caída de los familiares cercanos implica también la exposición de redes financieras y logísticas. Los decomisos asociados a estas capturas suelen revelar la magnitud de los recursos en juego y la profundidad de las estructuras. Cada incautación no solo representa una pérdida económica, sino una interrupción en los flujos que sostienen la operación criminal. Con menos recursos y menos personas de confianza, el margen de maniobra se reduce drásticamente. El atentado contra Griselda López, madre de Ovidio el Ratón, marcó otro punto crítico en esta cadena de acontecimientos. Este tipo de acciones rompen códigos no escritos que durante años funcionaron como límite dentro del conflicto criminal. Atacar a figuras familiares de alto perfil no solo incrementa la tensión, sino que envía un mensaje de escalada total. La guerra deja de ser únicamente entre grupos armados y se convierte en una confrontación sin líneas claras. La acumulación de estos hechos sugiere que Iván Archibaldo se enfrenta a una ofensiva coordinada, aunque no necesariamente centralizada.
Las autoridades, por un lado, continúan presionando con capturas estratégicas. Por otro, organizaciones rivales intensifican sus ataques, aprovechando el debilitamiento interno. Esta convergencia de amenazas coloca al liderazgo en una posición defensiva permanente, donde cada decisión implica riesgos elevados. A esta secuencia se suma el homicidio de Alan Ruber, abatido en Culiacán por sicarios de la Malliza. Este hecho confirma que el conflicto interno dentro del cártel de Sinaloa ha entrado en una fase abierta durante años. Las tensiones entre facciones se mantuvieron contenidas o se resolvieron de manera discreta. Hoy, estas disputas se manifiestan de forma directa, incluso en territorios históricamente controlados por el mismo grupo. Culiacán, considerada durante décadas el corazón operativo simbólico del cártel de Sinaloa, se convierte así en el escenario de una lucha por el poder. Que estos enfrentamientos ocurran en su núcleo territorial refleja la magnitud de la crisis. Ya no se trata únicamente de resistir embates externos, sino de sobrevivir a una guerra interna que erosiona la autoridad y fragmenta la estructura. La figura de la Malliza cobra relevancia en ese contexto. Su capacidad para golpear a operadores clave y disputar espacios estratégicos sugieren un reposicionamiento dentro del cártel. Estas acciones no solo buscan debilitar a los chapitos, sino enviar un mensaje claro sobre quién tiene la capacidad real de imponer control. En el mundo criminal, la percepción de fuerzas es tan importante como la fuerza misma. Ante este panorama, comienza a tomar fuerza la idea de un cambio de liderazgo. Todo apunta a que Ismael Zambada Siqueiros podría perfilarse como el líder nuevo del cártel de Sinaloa. Este posible relevo no es un proceso automático ni exento de conflictos. Los cambios de mando de organizaciones de esta magnitud suelen estar acompañados de ajustes internos, reacomodos territoriales y nuevas alianzas. El ascenso de un nuevo liderazgo responde a la necesidad de restablecer el control y la estabilidad. Cuando un líder pierde capacidad de maniobra, protección y apoyo interno, la organización busca alternativas para garantizar su supervivencia. En este sentido, el debilitamiento de Iván Archibaldo no solo afecta su posición personal, sino que obliga a toda la estructura a replantear su futuro. Este proceso de reconfiguración tiene implicaciones que van más allá del cártel de Sinaloa. El debilitamiento de una facción dominante abre espacios a que rápidamente sean disputados por otros grupos. Esto genera un efecto dominó e impacta en regiones clave, modifica rutas de tráfico y altera equilibrios que durante años se mantuvieron relativamente estables. Desde una perspectiva estratégica, resulta evidente que golpear el brazo de seguridad y el círculo cercano de liderazgo es una táctica eficaz. Al desmantelar los anillos de protección, se expone al líder y se acelera el desgaste interno. Sin operadores de confianza, sin respaldo familiar y con una cadena de mando debilitada, la organización pierde cohesión y capacidad de respuesta. Sin embargo, este tipo de ofensivas también conlleva riesgos significativos. Cada vacío de poder genera disputas, y cada disputa incrementa la probabilidad de nuevos episodios de violencia. El periodo de transición suele ser el más inestable, ya que múltiples actores buscan posicionarse y consolidar su influencia. Por ello, el momento actual debe entenderse como una fase crítica, cuyo desenlace aún no está definido. En conclusión, el golpe contra el brazo de seguridad de los chapitos representa mucho más que una serie de eventos aislados. Es la manifestación de un proceso profundo de desgaste, fragmentación y reconfiguración del poder dentro del cártel de Sinaloa. La muerte de operadores clave, la captura de familiares, los atentados simbólicos y la confrontación abierta con facciones rivales configura un escenario de alta tensión y transformación. Todo indica que Iván Archibaldo enfrenta el momento más complejo de su trayectoria. Su liderazgo, antes incuestionable, hoy se ve erosionado por una combinación de presión institucional, ataques externos y fracturas internas. Mientras tanto, nuevas figuras emergen y el equilibrio criminal se redefine en tiempo real. Este proceso no solo implica un cambio de nombres o jerarquías, sino que expone la fragilidad de estas estructuras que durante años parecieron invencibles. El poder del crimen organizado es dinámico, volátil y transitorio. Lo que hoy se presenta como un dominio absoluto puede desmoronarse rápidamente cuando las bases que sostienen comienzan a ceder. El desenlace está por describirse, pero las señales son claras. El cártel de Sinaloa atraviesa una de las etapas más decisivas y el golpe a los chapitos podría marcar el inicio de una nueva era, con consecuencias profundas para el panorama criminal de México. El escenario actual que rodea a Iván Archibaldo y la facción de los chapitos refleja un punto crítico dentro de la evolución del cártel de Sinaloa.
Los golpes recientes contra su brazo de seguridad, la pérdida de operadores clave y la presión constante, tanto de las autoridades como de grupos rivales, evidenciaron un proceso de desgaste que ya no puede ocultarse. La acumulación de estos acontecimientos han debilitado los pilares que durante años sostuvieron su liderazgo, la protección, la lealtad interna y el control territorial. Más allá de los nombres involucrados, lo que observan es una reorganización profunda del poder criminal. La confrontación abierta entre facciones, especialmente con la Malliza, demuestra que el conflicto ha entrado en una fase decisiva, donde la supervivencia de cada grupo depende de su capacidad para adaptarse y consolidar alianzas. En ese contexto, la posible transición hacia un nuevo liderazgo no solo responde a ambiciones individuales, sino a la necesidad de perseverar la estructura del cártel. Este momento marca el cierre de un ciclo y el inicio de otro, caracterizado por la incertidumbre y la disputa constante. El debilitamiento de los chapitos no garantiza estabilidad, por el contrario, anticipa una etapa de reacomodos que podrían intensificar la conflictividad. Así, el futuro del cártel de Sinaloa permanece abierto, condicionado por un equilibrio cada vez más frágil. Comparte tus opiniones en la caja de comentarios. Puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás de los próximos videos. Nos vemos en el siguiente.